Los tiempos en los que nos encontramos hoy ha generado todo tipo de reacciones en nosotros y en particular al ver la situación actual de nuestro país, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes han sido estimuladas. Hay inquietudes, temor, zozobra, confusión, anarquía. Para algunos, marchar como respuesta a la inconformidad social es la manera en que las cosas pueden cambiar. Para otros, ese tipo de manifestaciones ha dado lugar al desorden y el caos. La violencia parece reinar en las calles. Y ante este panorama, ¿qué lugar tiene la iglesia evangélica? ¿Cómo se ha involucrado? Evidentemente, la forma más notoria en la que la iglesia ha intervenido ha sido con oración. Grandes campañas de oración se han realizado. Muchas comunidades se han volcado a este ejercicio espiritual. Pero para algunos, y aún creyentes, es una manera muy pasiva de involucrarse en la problemática social actual. Para otros, la oración es suficiente, pues Dios lo puede todo. Esta tensión social inevitablemente se ha trasladado a la iglesia. Las pasiones políticas, económicas, culturales y sociales están tocando a la puerta de la iglesia y no propiamente para llegar a un acuerdo. Satanás viene a destruir, a dividir, seduciendo a los creyentes para que estos temas sean los que gobiernen la agenda de la iglesia de Cristo. Pero entonces, ¿cómo debería actuar la iglesia en el contexto en el que nos encontramos? ¿Es suficiente la oración? El texto que vamos a estudiar en esta mañana muestra que no es suficiente. Y no es suficiente, no porque el Señor no tenga el poder para cambiar las cosas. Por supuesto, Él tiene el poder, todo el poder. Y de hecho, por su palabra, Él cambiará todas las cosas cuando venga y restaure todas las cosas como lo ha prometido. Pero mientras eso sucede, hay algo por hacer. Hay algo por hacer. Y esto por hacer lo debe hacer la iglesia, los cristianos. Así que el mensaje que deseo compartir con ustedes hoy es este. La actitud correcta, correcta actitud de la iglesia mostrará que aquel que salva mora en ella. La correcta actitud de la iglesia mostrará que aquel que salva mora entre nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, cuánto extrañamos este día para reunirnos presencialmente y rendir culto a ti unidos como tu iglesia. Hoy no fue posible de esta manera, pero tu pueblo está dispuesto a celebrar este santo día desde sus hogares, reunidos virtualmente, buscando disfrutar de la comunión de los santos bajo el estímulo de tu poderosa palabra. Padre Celestial, por medio de tu Santo Espíritu has inspirado este texto que vamos a recibir y lo hacemos con actitud humilde para que seamos persuadidos como iglesia a mostrar a Jesucristo. Pero también, Padre, que esta tu palabra tenga bien penetrar en los corazones de quienes no te conozcan para que sean iluminados y vean la gloria de tu Hijo para salvación y se sorprendan de que Él, Cristo, habita en medio de tu pueblo. Bendice y fructifica tu mensaje para la exaltación de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 22. Ese será el texto que estudiaremos en este momento. Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 22. Y dice así el texto de nuestro Señor. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma a la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. La correcta actitud de la iglesia mostrará que aquel que salva mora en ella. Es complejo entender el impacto de este texto hoy, pero básicamente el desarrollo propone un solo punto como argumento. La correcta actitud del pueblo de Dios mostrará que aquel que salva habita entre él. La correcta actitud del pueblo de Dios mostrará que aquel que salva habita en su pueblo. De un tiempo turbulento como el de hoy, el texto nos traslada a un tiempo de relativa paz. Quien ahora reina sobre el pueblo de Dios es un hombre de paz, Salomón. Salomón es provisto de una sabiduría envidiable para que pudiera gobernar al pueblo conforme a la voluntad de Dios. En él la promesa dada a David continúa su cumplimiento, y en medio de su gobierno se lleva a cabo una obra muy deseable. David quiso hacerlo, pero el Señor no se lo permitió. Sería su hijo quien haría esta colosal obra: el templo. El templo, como centro de adoración, tiene un protagonismo notable en el texto, aún desde capítulos anteriores. Del capítulo 2 al capítulo 4 se describen los detalles de su construcción. El texto relata cómo se levanta arquitectónica y funcionalmente este templo. Los detalles son increíbles en diseño, materiales, acabados, inmobiliario. Es un lugar maravilloso. Para el capítulo 5 se disponen los detalles para la ministración en el templo. Todo debería estar bien dispuesto, desde el arca del pacto hasta el sacerdocio.
Ahora en el capítulo 6, Salomón habla al pueblo recortando el pacto que Dios había dado a David y la función del templo. Dios pasaría de habitar una tienda a habitar una casa. Pero Salomón no solo se dirige al pueblo, no solo habla al pueblo, sino que también habla con el Señor. Salomón es consciente que Dios es tan grande y majestuoso que el templo es insignificante, pero tiene la esperanza y así lo expresa en oración al dedicar el templo, que su gloria, la gloria de Dios, habitara allí en medio de ellos. Y en la oración de Salomón hay una serie de condicionales que hacen del templo algo muy importante. Salomón desea que toda la adoración del pueblo de Israel tenga sentido porque Dios habita en el templo y que si dirigen su clamor hacia el templo, el Señor oirá. Del capítulo 6 a los versículos 22 al 39, estas condiciones pueden ser resueltas por Dios, oyendo desde su casa y respondiendo. Claramente el texto muestra que el Señor contestará conforme a su voluntad y justicia, y Salomón lo sabe. Salomón lo sabe. De esta forma Salomón dedica el templo a Dios. Y entonces llegamos al capítulo 7 y la gloria de Dios se manifiesta. El Señor viene a morar en su casa. Todo el pueblo de Israel, en una actitud de humillación y adoración, celebran grandemente este evento. Hasta aquí, el protagonismo gira con especial atención en el templo. Dios ahora está con su pueblo, habitando en su casa. Versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Pero aquí es donde se pone el texto interesante. Ahora el que habla a partir del versículo 12 es Dios y es quien aclara las condiciones que antes fueron expresadas por Salomón. Dice el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y continúa. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo tu padre David, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. La oración de Salomón es respondida, pero en esta respuesta el templo pierde un poquito de protagonismo para que venga a suplirlo alguien más importante. Y es Dios mismo. Dios mismo. Salomón dijo en el capítulo 6, versículo 26, y podemos verlo allí en las Biblias, en nuestras Biblias, segundo de Crónicos 6:26, si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad
a tu pueblo. Pero en el capítulo 7, el Señor dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El templo tiene sentido porque el que salva está allí. La oración tiene sentido porque el Dios que rescata es el Dios que oye, y la reacción del Dios que salva tiene sentido porque la reacción del pueblo es conforme a su deseo. El templo en sí mismo no tiene valor alguno, y más adelante vamos a ampliarlo. La oración en sí misma no tiene valor alguno si se trata de buscar un mero beneficio humano. Pero la reacción de Dios tiene todo el sentido porque si se peca contra Él. Si hay humillación, es hacia Él. Si hay arrepentimiento, es hacia Él. Las oraciones, según el texto, serían escuchadas porque el verdadero centro de la adoración no es precisamente el templo, sino quien habita en el templo. Dice el versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En el templo habita el santo, que perdona y salva. El templo es importante porque es habitado por el Señor y tiene valor por quien lo habita. Versículo 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es el escenario ideal, pero las condiciones no terminan. Las condiciones no terminan. Versículo 17: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Salomón pudo haber hecho lo que sea para hacer el templo. Pudo haber dicho lo que sea para dedicar el templo. Pudo haber celebrado junto al pueblo de la manera más amplia, generosa y gozosa, porque Dios vino a morar en su casa. Pero Salomón tenía el llamado de mostrar a aquel que salva, correspondiendo en obediencia al pacto que hizo con David. Salomón sería el precedente de que ese deseo de que el templo fuera el medio de bendición para el pueblo prevaleciera, porque obedece al que mora allí. El templo adquiere su protagonismo siendo de bendición para el pueblo porque obedecen al que mora allí. El templo tiene sentido porque el pueblo reacciona mostrando que el que mora allí realmente es Dios, Señor y Salvador. Y recalco esto, mis hermanos, porque quienes recibieron este texto, la audiencia original, fueron judíos que volvieron del exilio babilónico y tuvieron la oportunidad de reconstruir este mismo templo que fue destruido. Aquí vemos su construcción, pero la audiencia original lo vio destruido. Y entonces, si aquel templo, el que describe el texto, fue tan glorioso y quien lo habita o lo habitaba no está, ya no está, entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué reconstruirlo? ¿Acaso el Señor no moraría por siempre en su casa? La actitud del pueblo tuvo que ser otra. No actuaron mostrando a aquel que está dispuesto a salvar, perdonar, bendecir.
Más allá de las oraciones, el pueblo dejó de hacer algo. El texto muestra al Señor explicando precisamente una condición más. Versículo 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Es interesante que Dios hable condicionalmente, porque lo que sucede con el templo, su construcción, su dedicación, todo eso es espectacular. Y al parecer hay todo un pueblo dispuesto para adorar al Señor, un puesto dispuesto a orar y ofrecer holocaustos y sacrificios, un pueblo dispuesto a gozarse en Dios. Pero, ¿qué pasa si la actitud del pueblo llega a cambiar? ¿Qué pasa si la actitud del pueblo cambia? La actitud hacia Dios cambia. Porque ahora Dios, en esa nueva condición, se enfoca en un pueblo que puede que no obedezca. Y lamentablemente pasa, efectivamente pasa. El templo no puede seguir siendo igual. Versículo 20, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. El templo, que antes era la gloria de Israel, pasaría a ser su vergüenza. Y el Dios que moraba allí se iría, porque Él no puede convivir con la injusticia y con la impiedad. Proféticamente el texto está diciendo lo que sus lectores estaban observando. La falta de humillación, de arrepentimiento y de adoración al Señor por parte del pueblo del pacto había quedado a un lado. El templo ha quedado en ruinas y está mostrando a aquel que condena. El templo pasó de ser el medio por el cual el pueblo podía tener un acercamiento a Dios, a ser objeto de señalamientos para el pueblo. Esta casa será de burla, de escarnio. Ahora el templo es el medio de horror. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. La demanda de Dios hacia el pueblo era que tuviesen en todo tiempo una actitud de humillación, de arrepentimiento y adoración hacia Él. Y se lo está demandando, y mucha atención a esto, se lo está demandando al pueblo del pacto, al pueblo de Israel. De hecho, todo el tiempo el texto viene señalando al pueblo de Israel como referente de humillación y adoración al único y verdadero Dios. El versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aún los extranjeros, los que no fueren parte del pueblo del pacto, pero quisieran adorar al Señor, verían en Israel a aquel que salva. Y pueden verlo un capítulo atrás, capítulo 6, versículo 32. Diciendo Salomón en su oración, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras,
a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Y mucha atención a esto. Y teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Los judíos del posexilio estaban bien informados de lo que se había dicho. Y por eso tienen la esperanza de construir el lugar en donde Dios llegó a morar para que Él estuviera de nuevo con ellos. Y entonces vemos a Esdras, a Nehemías, haciendo un gran esfuerzo por reconstruir el templo. Y es levantado de nuevo, es levantado de nuevo. Pero la casa sigue vacía. De hecho, pasan siglos. Y aproximadamente para el año 20 antes de Cristo, ese templo que Salomón construyó, que fue destruido y que en el tiempo de Esdras y Nehemías, que fue levantado, en tiempos de Herodes el Grande, es embellecido y engrandecido. El templo adquiere todo el protagonismo para Israel. Pero lo que no sabían es que la gloria de Israel no estaba allí. Ya no estaba en el templo. Porque ahora la gloria de Israel había encarnado. Ahora el pueblo no necesitaba el templo para ser escuchados por Dios, porque Dios mismo había descendido en forma de hombre. De hecho, a los líderes religiosos les retiñían los oídos y se rasgaban los vestidos al oír a este hombre: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de Dios ahora no era de paredes y cortinas, sino de carne y hueso. La actitud del pueblo podría mostrar si aquel de quien dice Juan capítulo 2 era el Señor y Salvador del mundo o aquel que castiga y condena. En tiempos de Salomón, el templo era el lugar donde Dios moraría con su pueblo y tendría todos los favores si le obedecían. Pero este mismo Dios le dijo a Salomón y al pueblo que si no obedecían, el lugar que había sido objeto de bendición ahora sería de maldición, porque al verlo destruido, el pueblo sería el hazmerreír del mundo. En tiempos de Herodes, Dios mismo en la persona de Jesucristo moraba con su pueblo y tendría salvación si se arrepentían y confiaban plenamente en Él. Este mismo Dios hecho hombre dijo al pueblo: el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo acercó la adoración, mostrando al Dios que salva. Su entrega en la cruz es una muestra inequívoca del perdón y rescate hacia el pecador. Pero también su resurrección sella la verdad de que es el Mesías, príncipe digno de toda obediencia. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La demanda, y mucha atención a esto, la demanda de arrepentimiento y fe en Jesucristo es para todos y cada uno de los seres humanos.
Pero hay una demanda especial sobre el pueblo de Dios, que es la iglesia, porque es en el cuerpo de Cristo donde se invoca su nombre. Este texto de Segundo de Crónicas, capítulo 7, me lleva a pensar en la iglesia, principalmente porque es el pueblo donde mora Dios. Y nosotros los creyentes damos fe de que Dios mora con nosotros porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Nuestro cristianismo muestra a aquel que salva, un cristianismo caracterizado por corazones humillados y arrepentidos que anhelan volverse en adoración a Cristo todo el tiempo. Pero si nuestro cristianismo, o mejor, si con nuestro cristianismo nos esforzamos en mostrar la condenación, entonces hay algo que reevaluar. Necesitamos humillarnos y arrepentirnos. Quiero que pongan mucha atención a esto, mis hermanos, y quienes nos están viendo. Por terrible que parezca, y seamos realistas, los casi 50 millones de colombianos que habitamos en esta tierra, en este país, no se van a arrepentir. Eso no va a pasar. No va a pasar. Y ¿es posible? ¿Es posible que toda Colombia se arrepienta? Claro que sí, por supuesto que es posible. El Señor puede trastornar naciones enteras. Pero, la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre y que nos ha dado el aval, el título de ser hechos hijos de Dios, que ahora somos pueblo de Dios, se va a arrepentir, a humillar todo el tiempo, todo el tiempo. Y Jesucristo, quien acerca la adoración, la hace cercana, verá a su pueblo humillado y arrepentido, porque Él es el único digno de adorar. La correcta actitud de la iglesia mostrará que aquel que salva mora entre ella. Aquel que vino para rescatar, redimir, restaurar, es el mismo que vino a asegurar el juicio sobre los que aman la impiedad y la injusticia. Pero el pueblo de Dios, nosotros, tenemos esta demanda del Señor, de que si somos de Él, andemos en novedad de vida para mostrar que Él salva. Lo que nuestro país necesita es fijar sus ojos en el nuevo templo, Jesucristo, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Pero el mismo Cristo se manifiesta en su pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que los creyentes somos la réplica en donde mora Dios. Como dice Pablo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así lo dice en 1 Corintios 3. Todo lo que haga o deje de hacer la iglesia tendrá repercusiones para el nombre del Señor. Si nosotros, o mejor, si en nosotros, como pueblo de Cristo, hay una actitud de humillación, de arrepentimiento, confianza y adoración exclusiva a Él, entonces podemos decir a los que nos rodean, el Señor mora con nosotros. El Señor está con nosotros. De lo contrario, si nuestra adoración está en los placeres de este mundo y nuestra confianza está depositada en lo terrenal y nuestro Dios somos nosotros mismos, entonces no podemos decir nada. Antes el mundo incrédulo se va a burlar
y a decir, ¿dónde está Dios? Porque si no está en la iglesia, entonces ¿en dónde está? La correcta actitud de la iglesia mostrará que aquel que salva mora en ella, mora en la iglesia, mora en su pueblo. Nuestra actitud mostrará a aquel que fue levantado en una cruz para rescatar y traer perdón. O mostrará a aquel que fue levantado de entre los muertos para venir a ser Señor y castigar la impiedad. Como el templo. Como el templo hecho por Salomón. El pueblo haría del templo una bendición para todos los otros pueblos. ¿O sería el pueblo mismo quien haría del templo su objeto de burla y desgracia? Cuando leo este texto de Segundo de Crónicas, capítulo 7, no dejo de pensar en la importancia que tiene Israel para Dios. A la luz del texto, Israel, el Señor dice, mi pueblo, mi pueblo. Por Jesucristo, todos quienes han sido convencidos de su pecado y en arrepentimiento y fe se han vuelto a Él, hacen parte del pueblo de Dios. Por Cristo, ahora Dios se expresa así de nosotros, mi pueblo. Colombia no es el pueblo de Dios. Colombia no es el pueblo de Dios. Los que han creído y confesado públicamente a Jesucristo son el pueblo de Dios. Aún así tengo el sentir del apóstol Pablo, el cual estaba dispuesto a dar su vida por su nación. En Romanos capítulo 9, él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y claro, Pablo anhelaba que todos los judíos confesaran a Jesús como el Mesías, porque precisamente a ellos se les había prometido un Mesías. Pero claramente no fue así, ni ha sido así. Como ciudadano colombiano, no puedo dar mi vida por la nación que amo y en la que nací. Pero como cristiano sé que es lo mejor para mi país. Que la iglesia muestre que en ella está Dios. Que el cristianismo no es una idea que se cree, sino una convicción que se vive. La convicción de que Jesús, el Cristo, es Señor y Salvador de los que depositan su entera confianza en Él. Y que como Dios y Señor, transforma las vidas de los pecadores para su gloria y alabanza. Es por Jesucristo que se puede tener una cosmovisión aterrizada y sobria de lo que está sucediendo hoy. Es por Él que el reino de los cielos tiene una representación en la tierra llamada iglesia y que como una embajada está dispuesta a mostrar a aquel que salva, que perdona. Mostrar al único que puede realmente traer la justicia perdurable. Por lo pronto, el pueblo de Dios se mueve en función de la gloria de Cristo, mostrando que Él realmente transforma los corazones de piedra en corazones de carne. Almas que ahora amen a Dios con todo su corazón, mente y fuerzas. Es por Jesucristo que se puede orar conscientemente pensando en la salvación de muchos, pero a la luz de este texto, la iglesia debería volcarse a orar para que la santidad reine entre nosotros. Que el pecado no tenga lugar en la iglesia. Que las sombras de nuestra naturaleza pecaminosa no estén gobernando nuestros corazones. Que
Que oremos porque la iglesia sea un referente de piedad admirable. Que el creyente, el genuino creyente, el Hijo de Dios, no sea objeto de burla por su fe, ya que quizá está haciendo lo contrario a lo que profesa. Que si se burlan es porque su vida está en sintonía con el Dios que lo ha salvado y que el mundo aborrece y desprecia, no por otra cosa. En estos momentos, la sociedad infructuosamente está poniendo sus ojos en el gobierno como la institución de redención. Pero sería muy interesante que esta sociedad inconforme pusiera sus ojos en la iglesia como institución de redención. Nosotros, el pueblo de Dios, podemos mostrarles a aquel que salva, a menos que le mostremos a aquel que condena, porque estamos despreciando su señorío y su santidad. Que el Señor de toda gracia nos ayude a mostrarlo primero. Mostrar que Jesucristo redime hogares para su gloria. Que Jesús salva jóvenes y adolescentes para su alabanza. Que Cristo salva gobernantes y magistrados para su honra. Que el Dios hecho hombre habita en medio de su pueblo, que le ama y que le sirve. Si tú que estás viendo este sermón y no has creído en Jesucristo, te invito a que eches un vistazo a la iglesia de Dios. Si ves que la inconformidad que tienes por el gobierno actual o los problemas actuales o las propuestas actuales no se resuelven, observa la iglesia que Cristo compró con su sangre. Quizá te maravilles de ver a Dios con nosotros, nuestra máxima complacencia y satisfacción. Dios está morando en su pueblo, que somos nosotros, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo para que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros. Y todo lo que hacemos como hombres, como mujeres, como niños, como jóvenes, como adultos, como padres, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, aún como desempleados, como ciudadanos colombianos, lo hacemos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y mis hermanos, mis hermanas, mi familia, creyentes en Cristo, no tomemos este pasaje a la ligera. No lo tomemos con ligereza. El texto nos obliga como pueblo de Dios a examinarnos primero a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, antes que examinar la situación actual que tenemos como país. Nuestras pasiones políticas no pueden ser mayores que la pasión por Jesucristo, quien es Señor y Salvador. Hermano, hermana, si vas a hablar de política, habla del rey. Habla del gobernante supremo. Habla del presidente sobre todos los presidentes, Jesucristo, nuestro Señor. Explica su reinado. Revela sus intenciones y propósitos. Mostremos el reino de Dios. Expongamos su evangelio. Si lo presentamos tal cual, como está en su palabra, muchos van a querer ser parte de este reino. Muchos van a ver este reino tan deseable que van a querer dejar sus pancartas y arengas en conformidad a sus deseos egoístas y van a tomar las pancartas y van a levantar la voz para que se diga: Dios está con su pueblo. Porque la actitud del pueblo de Dios es de humillación
arrepentimiento y adoración al único Dios y Padre y al Señor Jesucristo. La correcta actitud de la iglesia mostrará a aquel que salva, y aquel que salva mora en su pueblo. La gloria sea para nuestro Dios. Padre Celestial, tú que eres el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, creador de todo lo que existe en tiempo y espacio. Padre, nos sorprendes al querer morar entre los hombres. Es sorprendente porque nuestro pecado lo hace sorprendente. Pues tú eres santo, 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 y nosotros somos transgresores de tu propósito. Moraste con tu pueblo Israel en tiempos de Salomón para estar presto a su oración y humillación, de manera que tu favor y perdón estuviera al alcance de quienes se arrepintieran y se volvieran en adoración exclusiva a ti. Habitaste en una casa majestuosa a los ojos de los hombres, pero la abandonaste por el pecado de ellos. Ahora avanzamos en tu historia de redención, Padre, y nos sorprendes al decidir morar con tu pueblo en la persona de tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él haga parte de tu pueblo y salvación. Eres maravilloso, Padre, glorioso y sobremanera asombroso, porque ahora la iglesia de tu Hijo es en donde tú moras, en donde tú habitas. Por tu evangelio somos tu pueblo y morada tuya. Qué increíble, Padre. Déjanos ver el alcance y la gloria de esta verdad, para que este mundo sepa que hay un único Dios y habita en medio de su pueblo, redimiéndolo, salvándolo, rescatándolo, limpiándolo, purificándolo para tu gloria. Padre, que por nada seamos objeto de escarnio y burla de la fe en Cristo por no haber, o mejor, no hacer lo que nos llamas a hacer. Antes que así como eres celoso de la reputación de tu nombre, nosotros también lo seamos, y este país vea en la iglesia la esperanza dada al hombre, la restauración que solo proviene de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Clamo por nosotros, Padre. Clamo por nosotros, tu pueblo, para que nuestra existencia se caracterice por la humillación, el arrepentimiento y la adoración solo y solo a ti. Que en todas las áreas de nuestra vida tengamos el rol que tengamos, estemos donde estemos, nos mostremos como tu casa, nos mostremos como la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Nuestra alabanza, nuestro culto y nuestra obediencia sea el único Dios y Señor Jesucristo que habita en nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga en este día.